Bueno, hoy lo que vamos a ver básicamente son los diagramas que nos están faltando, ¿sí? Que serían básicamente los... Recuerda que cuando nosotros estuvimos viendo lo que es la parte UML, habíamos encarado dos grandes grupos, ¿sí? Según lo que nos dispone el UML 2.5, en los cuales teníamos diagramas de estructura, que básicamente eran para ver elementos estáticos, ¿sí? O estructuras en sí, y después teníamos diagramas de comportamiento. Dentro de los que son los diagramas de comportamiento, hoy lo que vamos a hacer es empezar a desglosarlos y empezar a verlos para que de alguna forma esa parte estática la podamos representar mediante algo más dinámico o con comportamiento. ¿Me esperan un segundo? Ahí comparto, ¿no? Está cerrando, está molestando una pantallita ahí. Bien, el primer diagrama que vamos a ver de lo que es la parte de comportamiento se va a llamar diagrama de actividades, ¿sí? Básicamente los diagramas de actividades son los que nos permiten representar las actividades, ¿sí? Que se van a realizar dentro de nuestros proyectos, ¿sí? Generalmente lo que vamos a hacer en los diagramas de actividades es definir flujos de acciones, ¿sí? Que nos permitan describirlos, ¿sí? De manera tal que al momento de entender el funcionamiento de nuestro proyecto, ¿sí? Haya algo que me indique qué flujos de acciones se van tomando o qué flujos de acciones espera, ¿sí? Nuestra aplicación al momento de interactuar con los usuarios, ¿sí? Generalmente lo que es un diagrama de actividades también me sirven para representar tareas comunes y cotidianas dentro de diferentes ámbitos, ¿sí? Por ejemplo, que yo hago un trabajo recurrente y necesite de alguna forma explicar cómo se hace el trabajo con una serie de pasos, puedo representarlo de alguna manera con un diagrama de actividad, ¿sí? Generalmente los diagramas de actividades tienen esta notación, ¿sí? Es un cuadradito muy pequeño, en el cual va incluido el nombre de la actividad, ¿sí? Generalmente las actividades se representan a través de verbos, ¿sí? Compuestos, en lo cual me indica una acción, ¿sí? Aparte de tener una actividad, que la podemos tener de esta manera de forma aislada, podemos tener actividades que contengan otras actividades, ¿sí? Este tipo de actividad se llama actividad simple, que es la que tenemos acá arriba, y este otro, en el cual tenemos más de una actividad adentro de otra actividad, se llaman actividades compuestas, ¿sí? Pueden existir de ambas, y generalmente lo que es la actividad compuesta finaliza cuando sean finalizados todas las subactividades que tenga internamente nuestra actividad padre, por así decirlo, ¿sí? Generalmente estas actividades, que son más pequeñas, ¿sí? Y no contienen otras actividades adentro, se denominan acciones, ¿sí? Y las actividades que contienen adentro elementos, ¿sí? Se las podemos considerar como actividades generales. Bien. Generalmente entre actividades van a encontrar flechas, ¿sí? Estas flechas se denomina flujo de la actividad, que básicamente el flujo de la actividad indica el orden en el cual vamos a tener que ir haciendo cada una de las actividades para ir entendiendo el comportamiento de las acciones, ¿sí?
Generalmente el flujo de la actividad se indica con una flecha en la cual la parte de adelante, o sea, esta, indica hacia dónde se va a ir la actividad, ¿sí? Y la cola indica desde qué actividad viene. Que significa que de la actividad 1 vamos a pasar a la actividad 2, ¿sí? En este caso, fíjense que no es una relación, como veníamos viendo en anteriores modelos, sino que está definiendo un comportamiento. Está diciendo desde esta actividad, ¿sí? Vamos, una vez que se finalice esta actividad, vamos a pasar a esta otra, ¿sí? A través de este flujo. ¿Qué pasa? El flujo, como la palabra lo dice, como habíamos visto antes en diagramas de flujos, no necesariamente tiene que ser constante, ¿sí? Pueden existir nodos de decisión, ¿sí? Que básicamente es un if, ¿sí? En el cual una actividad pueda tomar dos caminos diferentes cuando avance, ¿sí? Dependiendo de la condición que se dé. ¿Qué significa esto? Tenemos la primera actividad. Si esta actividad resulta de tal forma, entonces va a la actividad 1. Si resulta de otra forma, va a la actividad número 2. ¿Sí? Entonces, dentro de las actividades podemos tranquilamente tener nodos de decisión que nos permitan dirigir el curso de las actividades dependiendo, ¿sí?, de una decisión que se tome o de una condición. Bien, aparte de los nodos de decisión, vamos a tener los nodos de fusión, que básicamente van a ser nodos que van a combinar dos o más actividades, ¿sí? Y el resultado va a ser solo una. Por ejemplo, que nosotros tengamos que completar varios formularios. Tenemos una actividad que puede llegar a ser, por ejemplo, alquilar una casa, ¿sí? Entonces, para alquilar una casa hay que firmar el contrato, pagar el alquiler, pagar esto, pagar el otro. Todos esos son un conjunto de actividades. Con ese conjunto de actividades nosotros lo funcionamos en uno solo, que sería, por ejemplo, el contrato de alquiler. Entonces, lo que vamos a hacer es un nodo de fusión en el cual todas las actividades previas, ¿sí?, se van a fusionar en una única actividad que es el contrato, ¿sí?, o firma del contrato, por ejemplo. En ese caso tenemos un nodo que nos sirve para esos casos. El nodo, en este caso, se denomina nodo de fusión, y lo que va a hacer básicamente es, entre varias actividades, sacar una resultante, ¿sí? Como todos los diagramas que vamos a ver ahora de comportamiento, va a tener un inicio, ¿sí? El inicio generalmente se denomina con un punto negro, y va a tener un final que va a ser un punto blanco con un punto negro adentro, ¿sí? ¿Dudas? No, profe. ¿El resto? No. No, profe. Ok. Los diagramas de actividades seguramente los van a encontrar cuando... Generalmente en lo que son las empresas hay cursogramas, o flujogramas, o propios diagramas de actividades de los diferentes puestos, ¿sí?, o de las diferentes cosas que se hacen en la empresa. Es muy común encontrarlo, así que lo más probable es que en algún momento, cuando les toque trabajar en una posición en la cual no conozcan de esa posición, seguramente hay un manual de actividades en el cual puedan consultar qué hace o qué actividades se hace en relación a un puesto. Abajo vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Recuerden que el inicio es el puntillo negro. Entonces, acá tenemos el inicio, ¿sí? Fíjense que las actividades siempre están con un verbo, ¿sí?, no conjugado. El nombre de este verbo es en infinitivo, ¿no? Me saco la duda. Infinitivo. Creo que era... Sí, es un verbo en infinitivo, ¿sí? Siempre va a haber un verbo en infinitivo en lo que son las actividades. Y la primera actividad, fíjense que vamos a tener, es autenticar usuario.
el flujo me está diciendo que va hacia aquí. Entonces, una vez que se autentique el usuario, venimos acá. Si la autenticación, esta es una condición, está ok, vamos acá, acceso a la aplicación. En realidad sería acceder a la aplicación. Después, en el caso de que no, mostrar un error. ¿Sí? Entonces fíjense que acá lo que vamos haciendo es describiendo el curso de acciones que va a ir teniendo la aplicación. ¿Sí? Bien, en el caso de mostrar el error, si el usuario existe, acá tenemos otra condición, permitir registrar al usuario, y en el caso, perdón, si el usuario no existe, permitirle registrarlo, y en el caso de que exista, volver a solicitar la autenticación del usuario. ¿Sí? En el caso de que el usuario se tenga que registrar, la próxima acción o actividad va a ser añadir información del registro del usuario. ¿Sí? Lo que vamos a tener acá, fíjense, es un nodo de composición, en el cual, una vez que, la verdad que no, acá debería ir un condición. Sí, acá lo que debería pasar es que si añadimos bien o validamos bien los datos, debería ir al acceso a la aplicación, y en el caso de que no, debería volver a añadir información de registro. O en este caso validamos los datos, una vez que se validen los datos podemos acceder, al igual que si nos autenticamos, y una vez que accedemos, nos muestra, ¿sí?, la interfaz, y después finaliza. Entonces lo que estamos viendo acá es un diagrama de actividad de un login, ¿sí?, común, corriente que todos utilizamos, en el cual estamos describiendo de alguna forma las acciones que se van a ir tomando en ese login, ¿sí?, y de qué forma van a ir transcurriendo, ¿sí?, conforme van suscitándose las diferentes actividades. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, sí, sí. Bien. ¿Alguna duda? No. Ok. Fíjense que la mayoría de los diagramas de actividades no están expresando alguna parte de su software como estamos viendo en los diagramas, por ejemplo, de Eso componentes. Sí. cada diagrama se hace por cada funcionalidad o por todo el software. Lo que en el caso de que su proyecto incluya todo el software, sí, tiene que hacerlo por cada parte del software. A O ver, sea, se hace por capas, ¿no? Por cada parte, no se hace todo un diagrama completo de todo el software. no, se hace por partes. Entonces, claro. Por ejemplo, que ustedes tengan un login, pueden de alguna forma armarlo de esta manera, ¿sí? Eso es lo que justo estaba por explicar. A medida que ustedes van diseñando, ¿sí?, no siempre van a tener que seguir una guía exacta de cómo armar los diagramas o qué es lo que van a diagramar, ¿sí? Generalmente lo que son diagramas de actividades, ustedes deberían de alguna forma describir, ¿sí?, de qué manera cada uno de esos módulos que armaron en el diagrama de componentes va a responder a las diferentes acciones que se vayan suscitando. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si nosotros tenemos acá tenemos el diagrama de componente de tienda online y tenemos la parte de lo que es pedido, ¿sí? En pedido seguramente van a ocurrir cosas, ¿sí?, a nivel de comportamiento. ¿Qué significa esto? Que el usuario va a poder hacer pedidos, va a poder buscar pedidos, va a poder eliminar pedidos, va a poder, no sé, agregar algún tipo de distribuidor y demás. Fíjense que yo lo que voy nombrando son acciones, ¿sí? Agregar distribuidor, buscar pedido, qué sé yo, mostrar el listado de distribuidores.
Todo eso son actividades o acciones, ¿sí? A esas mismas acciones ustedes las pueden descomponer en acciones más pequeñas. O sea, yo podría agarrar, por ejemplo, vamos a dar el ejemplo este de pedido, para que quede un toquecillo más claro. Vamos a agarrar, por ejemplo, el tema de pedido, ¿sí? Yo imagino que en el módulo de pedido, con el componente de pedido, voy a tener un listado de, voy a tener una acción, o lo que se va a poder hacer dentro de eso va a ser listar pedidos. ¿Sí? Yo ahí fíjense que esto es muy global, pero esto lo puedo de alguna forma descomponer en otras actividades. El listar pedido podría llegar a ser en filtrar pedido, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en el listar pedidos puede... No, esto sería otra actividad paralela. Bueno, en el listar pedido yo podría de alguna forma describir el flujo de la actividad listar pedido. ¿Sí? Por ejemplo, acceder a listar pedidos. ¿Sí? Una vez que se acceda a listar pedidos, traer el listado de pedidos desde el backend, mostrar después el listado en el componente. Si el listado viene vacío, entonces mostrar un mensaje de no hay pedidos, sino listar los pedidos. Entonces fíjense que acá yo burdamente describí qué debería ser listar pedidos, ¿sí? O el listado de pedidos. Primero deberíamos poder acceder a listar pedidos. Una vez que yo acceda, debería traer el listado de los pedidos desde el backend, ¿sí? Una vez que los traiga, debería mostrar el listado en el componente, ¿sí? Si el listado viene vacío, entonces debería mostrar un mensaje que no hay pedidos, y en el caso de que sí, muestre directamente todos los pedidos. Entonces, todo este tipo de comportamientos que va a tener su aplicación, ¿sí? Y que describan acciones o actividades, las pueden englobar en el diagrama de actividades. No sé si quedó medianamente claro. Básicamente tienen que pensar que todo lo que están armando es para que alguien que no estuvo involucrado en la creación o en el diseño del proyecto venga y entienda qué se tiene que hacer en cada cosa, ¿sí? Entonces, si yo digo, el componente es pedido, ¿sí? Tiene que venir y desarrollar pedidos. Bien, pero ¿qué van a hacer en pedidos? En pedidos van a hacer esto, esto, esto. Muy similar a lo que me mostraste, Mauri, la otra vez, ¿te acordás? Que mostrabas a través del celular de qué forma iba interactuando y cómo debería comportarse la aplicación. Es lo mismo. ¿Sí? Ese sería un diagrama de actividades. Porque no tan solo nos basta con entender de que se necesita un módulo de pedidos, sino que necesitamos entender qué actividades o qué acciones se van a hacer con ese módulo. ¿Sí? Bien. Pueden hacerlo, como les dije, algo global y después irlo explotando y haciendo cada uno individuales, ¿sí? Como una actividad compuesta, o directamente ya pueden encararlo como actividades individuales, ¿no? Bien. Profe, Vamos. buenas Sí. tardes. Yo sí me conecto yo. Si puede. Escúcheme, el diagrama es de actividad porque estaba viendo yo que estaba haciendo trabajo hace rato. Iba a preguntar. Ese también va en el trabajo de ahora que subir a la noche. En la parte de ¿Cómo? solución. Que ese también va, hay que subirlo esta noche. Justo le iba a preguntar eso. Entremos a clase, cuál era el diagrama de actividad. No, eso va en análisis. Esto
lo que hay que subir esta noche es análisis y lo que estamos armando es diseño. Ah, porque como creo que en una parte dice que es la parte de la solución va al planteamiento de solución, no va a la parte del diagrama, de la descripción funcional. No, va según lo que, a ver, Este no punto, recuerdo que había puesto en la consigna, pero creo que lo aclaré. Denme un cachito. Etapa análisis. Segunda etapa análisis de los requerimientos. Requerimientos funcionales, no funcionales, análisis de problemas, sistema, metasistema y subsistema del proyecto, alcance y límite, detalla el problema y la solución. y ahí la Son solución detalles, no va, un detalle pero no va. no es el diseño, No es el el diseño. detalle nomás. Ah, Claro. perfecto. O sea, lo describo directamente nomás. Sí, Digo el detalle, problema y nada más. describo, he escrito la solución. Ta, ta. Ujú. Porque la idea es que esto sea a grandes rasgos lo que se analizó y qué se tiene que hacer, y lo otro ya es cómo se tiene que hacer, que ya es la parte del diseño. Claro, claro, porque me faltaban los diagramas, le voy a preguntar cuál era el. No, los diagramas van en lo que es la parte de diseño, que es la otra entrega que todavía no tiene fecha, porque faltan ver los diseños. Claro, claro, que me faltaba el diagrama ese, y el diagrama de. No, pero no hay que hacer diagramas para la segunda Perfecto. etapa. Y el diagrama de interfaz. Ta, ta. Ya sé que me queda hacer. Claro, lo que se hizo fue un trabajo práctico la clase pasada, que ahí sí había diagramas de estructuras que hicimos, diagramas de clase, comportamiento y despliegue, y la idea es que para el martes que viene veamos esto mismo, pero vieron que los lectores no pueden tener máximo 30 libros, y que había una multa y demás, empezar con por lo menos los 3 diagramas de comportamiento que vamos a ver ahora. Modelar todo lo que es la parte del comportamiento en sí de la aplicación. Pero eso ya para el Y martes que viene. otra duda, ¿y en los sistemas y metasistemas, qué iría más o menos? Porque esa parte me falta, ese punto. Un sistema, para que se den una idea, es un conjunto de componentes que interactúan entre sí y esos sistemas tienen un objetivo. ¿Qué pasa? Cuando yo, por ejemplo, digo el sistema del Ministerio de Salud, ¿sí? El metasistema es aquel que lo engloba ese sistema. ¿Qué engloba el Ministerio de Salud? O sea, ¿qué está más arriba del Ministerio de Salud? Lo vamos a llevar un poquito a algo más sencillo. Y el Estado. El Estado. Bueno, el Estado es el metasistema del Ministerio de Salud. Ah, ta. Por ejemplo, en el caso de los equipos de fútbol a nivel nacional, el sistema es Boca Juniors, River, etc. Y el metasistema es la AFA. Y a su vez, cada uno de los equipos es un subsistema de ese sistema, ¿sí? Entonces el meta es el que está por arriba, el padre, y el subsistema es el hijo de ese sistema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, el sistema que yo estoy analizando es el Ministerio de Salud. Un subsistema del Ministerio de Salud, una salita, ¿sí? Y un metasistema del Ministerio de Salud, el Estado. O el Ministerio de Salud de la Nación, si es provincial, por ejemplo. Entonces es, dentro de qué sistema está, o sea, qué forma parte es el padre, y el hijo que tiene es el subsistema, y el sistema es lo que estás analizando en el momento. En el caso de ustedes, si el software es, por ejemplo, en el caso de los chicos de las farmacias, el subsistema de la farmacia debería ser, o sea, el sistema a analizar en el momento es la farmacia, ¿sí? Eso lo vamos a incorporar en las farmacias. Las farmacias como subsistema, que tienen las sucursales, por ejemplo, ¿sí? Y como metasistema que va a tener una red de farmacias a nivel nacional. Que existe, no me recuerdo el nombre, pero existe, ¿sí? En el caso, si es para un
¿cómo se llama? Una persona en particular, ¿sí? Por ejemplo, para un usuario final, el sistema va a ser básicamente una familia o el ámbito donde convive el usuario, ¿sí? El metasistema va a ser la provincia donde viva y el subsistema va a ser cada uno de los miembros de su grupo familiar, ¿sí? Un ejemplo. Es muy complicado entender en qué ámbito se va a aplicar el software si no hicieron un relevamiento, ¿sí? Entonces, si hicieron el relevamiento bien, hicieron las encuestas y conocen dónde se va a aplicar la aplicación, saben tanto el meta como el subsistema que conlleva, ¿sí? En el caso que no haya un subsistema, no hace falta colocarlo, pero siempre va a haber un metasistema, en el cual el sistema va a estar, ¿cómo se dice? Involucrado, ¿sí? En el caso de ustedes, creo que era el tema de la aplicación para ver todo lo que es la parte de siembra y demás, ¿no es cierto? De cultivo, sí. De cultivo. Bueno, ustedes imagínense quién la utilizaría, por ejemplo, si es una empresa que se encargue de cultivar, ¿sí? Esas empresas seguramente tienen una cámara por encima que se encarga de todo lo que es la parte de cámara agrícola, por ejemplo. Ese sería un metasistema, y un subsistema Nosotros lo hacemos sería más dirigido a hogar. Ya, prácticamente hogar. hogar. Ajá, Bueno, el metasistema sería el gobierno, claro, el hogar, básicamente. Y el subsistema es cada uno de los miembros de la familia. claro, claro. Perfecto. Así que bueno. Vamos al que viene. Diagramas de estado, ¿sí? ¿Venimos bien? Sí, sí, profe. Buenísimo. Bueno, el diagrama de estado básicamente está formado por tres elementos, que son los estados, pseudoestados y transiciones, ¿sí? Básicamente el estado o el diagrama de estado modela una situación, ¿sí? En la cual se cumple alguna condición, generalmente está implícita la condición, de alguna condición invariante, ¿sí? Básicamente es de qué forma un objeto X va cambiando a medida que transcurre el tiempo, ¿sí? Y cómo reacciona ante diferentes eventos externos o situaciones externas. ¿Sí? Es decir, que ante cierto comportamiento el objeto va a cambiar de estado, ¿sí? Y ese estado va a generar un estado nuevo. Es como programación orientada a objetos, básicamente, ¿sí? Estos estados básicamente nos van a permitir definir el comportamiento que van a tener nuestros objetos o componentes en el caso de que los haya. Realmente todo se representa con un cuadrito en UML, ¿sí? Donde indicamos el estado, ¿sí? Y puede ser de esta forma, que es un estado simple, ¿sí? O puede ser de otra forma, como lo vimos recién en actividades, puede ser compuesto, ¿sí? Fíjense, acá el estado puede estar denotado de esta manera, o puede incluir dos partes. En el caso de que incluya dos partes, va a tener tres descripciones bastante diferenciadas que van a permitir definir las acciones, ¿sí? que van a modificar de alguna forma el estado, ¿sí? que va a tener nuestro objeto. Por ejemplo, a ver, básicamente el comportamiento que va a tener nuestro estado, en este caso, nuestro objeto, va a ser dependiendo de tres cosas, ¿sí? Primero, cuando entra al estado va a hacer algo, ¿sí? Siempre que esté en ese estado, el objeto va a hacer lo mismo, y cuando salga de ese estado, el objeto se va a comportar de cierta forma, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que son tres diferentes formas que se va a comportar nuestro objeto
cuando esté en este estado en particular. Bien, entonces, básicamente lo que me va a permitir este diagrama es representar los estados por los cuales puede llegar a pasar un objeto, ¿sí? Y de qué forma se va a comportar ese objeto antes diferentes acciones internas o comportamientos, ¿sí? Podemos llegar a tener tres: un comportamiento que realiza cuando entra en ese estado, un comportamiento continuo, que es lo que siempre va a ser el objeto en ese estado, y una salida, que es el comportamiento que realiza el objeto al salir de ese estado. Eso sería un estado simple, y como vimos en el diagrama actividades, tenemos un estado compuesto que básicamente es un conjunto de estados, ¿sí? Generalmente el estado compuesto es lo que más vamos a ver, porque generalmente los objetos no tienen un solo estado, sino que tienen varios, y están englobados en un estado general. Después tenemos lo que son, dijimos que habían tres cosas: estados, pseudoestados y transiciones. Esto que vimos recién fueron los estados en sí. Y lo que tenemos abajo básicamente son los pseudoestados. Los pseudoestados tenemos dos, que es cuando inicia y cuando finaliza. Y básicamente indica cómo pasa, o sea, a ver, indica de qué manera, ¿sí? Disparan los estados dentro de un estado compuesto, ¿sí? Cuál es el primero y después cuál es el último y de qué forma va pasando de un estado a otro. Entonces el pseudoestado en realidad inicial lo que va a mostrar es dónde va a comenzar cuando ingrese por ese estado general, ¿sí? Y el pseudoestado final me va a indicar cuál es el último estado al cual el objeto cae, ¿sí? Al finalizar el estado compuesto. Si vamos acá, lo podemos ver mejor. Este es un estado compuesto, ¿sí? Por ejemplo, disparar. El estado sería, no sé, disparar modal, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar cuando el estado sea disparar modal o modal activo, por ejemplo? ¿Qué va a pasar cuando el estado sea modal activado? Cuando el estado sea modal activado, esto es lo primero que va a pasar. Primero se va a hacer X cosa, ¿sí? O va a pasar a este estado cuando esté en ese estado. Después, si el modal recibió algún tipo de variable, va a pasar a este otro estado, ¿sí? Y si el modal lo cierro, se va a finalizar, por ejemplo. Entonces lo que va a permitir los pseudoestados es indicarme dónde arrancaría, cuáles serían los primeros estados y cuáles serían el último para ya finalizar el estado compuesto. Después, bueno, vamos a tener lo que es la transición, que básicamente es cómo mi objeto, como explicamos recién, va a pasar de un estado a otro, ¿sí? Y qué debería, debería ocurrir al momento de que eso suceda, ¿sí? Finalmente se representa con una flecha en la cual indicamos desde qué estado hacia qué estado va a través de la flechita, ¿sí? Entonces, si yo quiero que va de estado simple 1 a estado simple 2, la cola de la flecha tiene que ir en el estado 1, ¿sí? Y la flecha, o la cabeza de la flecha, debería ir en el estado 2. Para que más o menos lo entiendan, fíjense, acá tenemos un diagrama de estado de un préstamo, ¿sí? El préstamo, por ejemplo, el primer estado que va a caer es en solicitado. El objeto es un préstamo, ¿sí? Entonces, el objeto préstamo está en solicitado, ¿sí? Cuando se lo procesa, fíjense que hago una transición, pasa de estar en solicitado a lo que es en revisión, ¿sí? Entonces cambió el préstamo de estado, o sea, pasó de solicitado a en revisión, ¿sí? Puede ocurrir dos cosas: que transicione a aceptar, o sea, que lo acepten y cambie de estado autorizado, o que lo rechacen. En caso de que
lo acepten, ¿sí? Va a quedar en estado autorizado. En el caso de que lo rechacen, va a quedar como cancelado, ¿sí? Y ahí finalizaría nuestro préstamo. En el caso de que esté autorizado, lo que va a pasar es que el préstamo debería cambiar a entregado, ¿sí? Una vez que se le deposita al cliente. Y una vez que es entregado, ¿sí? Y el monto adeudado es igual al pagado, el préstamo va a quedar como pagado, ¿sí? Fíjense que en realidad lo que va a pasar acá es que vamos a tener un objeto que va a tener un ciclo de vida en el cual va a ir pasando por diferentes estados, ¿sí? Si lo ven como un objeto normal, lo que va a pasar es que esto va a ser un registro en la base de datos, ¿sí? En el cual nosotros, conforme va pasando por diferentes etapas, va a ir cambiando su estado hasta que finalice o quede muerto dentro de la base de datos, ¿sí? Esto, como lo ven acá, que es un diagrama de estado, también se lo conoce como, o es muy común encontrarlo en lo que es la parte de desarrollo como BPMs, ¿sí? Un BPM es un proceso de negocio, ¿sí? Que me indica básicamente por qué estados o transiciones va a ir los diferentes trámites de ese proceso de negocio hasta finalizar. Si ven un diagrama, por ejemplo, de un BPM, son muy similares los diagramas de estados. Entonces, empieza con esta actividad, ¿sí? Dependiendo de esta condición, pasa acá. Dependiendo de esta otra condición, pasa acá y demás. Pero todo esto, fíjese que es en relación a un trámite en particular, ¿sí? Entonces, el trámite va como, de alguna forma, moviéndose entre diferentes estados hasta que se finalice. Para que lo entiendan un poco mejor, un diagrama de estados muy común, y es el que, con el que todos generalmente interactuamos, es por ejemplo cuando nos inscribimos a algo, ¿sí? Yo voy, dejo los papeles, o sea, mi inscripción podría ser el objeto, ¿sí? Entonces mi inscripción, voy, dejo los papeles, entonces está como inscripción está entregada, ¿sí? Después que la entrego, tiene que validar que esté todo bien, entonces pasa de entregada a validada o no a validada, sino a revisada. Una vez que la revisan y ven que la documentación está bien, la pasan a validar, ¿sí? Y una vez que la validan y está todo bien, ya pasa a la inscripción en sí y finaliza. Y en el caso que no, lo que va a hacer es pasar a rechazado, y una vez que pase a rechazado, pasa a devolución de la inscripción, por ejemplo. Entonces, lo que va a pasar es que el objeto es 1, ¿sí? Y va a ir pasando por los diferentes estados. En el caso de las aplicaciones que ustedes hagan, generalmente todo lo que es variables u objetos que durante todo el desarrollo de su aplicación va cambiando de valores, ¿sí? O va tomando diferentes valores, eso lo pueden ir considerando como estados, ¿sí? Si lo quieren hacer un poquito más directo, y lo van a hacer con React, cuando hagan states o contextos, pueden esos contextos o esos states diagramarlos a través de los diagramas de estado, ¿sí? Básicamente porque son estados, ¿sí? Entonces, si quieren hacer una analogía, todos aquellos que ustedes piensen que pueden llegar a modelar con states dentro de React, lo pueden tranquilamente diagramar con estos diagramas de estado. Estos objetos que vamos a tener y que van cambiando de estados, ¿sí? No necesariamente tienen que ser todos los que se involucren en el desarrollo o en el proyecto de desarrollo. Pueden ser que algunos
no tengan estados, sino que tengan un estado único y no vayan cambiando conforme el tiempo, conforme pasa el ciclo de vida del mismo, ¿sí? Entonces, no necesariamente tienen que diagramar todos los objetos si es que no cambian de estado. Otra forma muy sencilla también de reconocer qué objetos se diagraman con el diagrama de estados es a través del modelo de datos que vayan a incorporar. ¿Qué significa esto? Si, por ejemplo, su modelo de datos tiene un campo, por ejemplo, tenemos una tabla que va a ser usuarios, ¿sí? Y en la tabla usuarios tienen un campo que dice fecha alta y fecha baja, ¿sí? Y es admin, por ejemplo. Que este es true o false, dependiendo si este es booleano, por ejemplo, y este puede ser nulo, y este no es nulo. No. ¿Sí? Fíjense que el usuario puede ser administrador, puede tener una fecha de baja o tener una fecha de alta, ¿sí? Entonces el usuario puede pasar por diferentes estados. Puede estar dado de alta, el objeto usuario, puede estar dado de baja, ¿sí? Y puede ser administrador. Entonces, estos tres estados que tiene propio el objeto usuario los pueden diagramar sin ningún problema. Y son datos que generalmente se manejan en la base de datos. Entonces, lo inicial del estado sería que el usuario esté dado de alta, ¿sí? Entonces, si de alguna forma lo representamos, ¿sí? Tenemos que, ¿saben qué? Voy a hacer vamos a abrir un roballo, así, lo vamos a diagramar más fácil. Bueno, acá tienen los estados, inicio, fin. Por ejemplo, si el usuario, en el ejemplo que vimos recién, lo que va a pasar en primera instancia es que esté dado de alta. Entonces, usuario está dado de alta. O alta, el primer estado del usuario, ¿sí? Entonces, el usuario, una vez que se registre, ¿dónde está la flecha? Vamos a... No. Fecha. ¿Por qué no me gusta esa fecha? Entonces, acá inicia el diagrama de estado, ¿sí? El primer estado que va a tener usuarios va a ser el alta, ¿sí? Va a estar en alta, ¿sí? Después, el usuario puede, de alguna forma, o alguien le puede otorgar permisos. Entonces, si se le otorga permisos, a ver, voy a escribir aquí. ¿Dónde está el cuadro de texto? Título contenedor, no. Si se le otorga permisos de admin, ¿sí? Otorgar permisos de admin. ¿Qué va a pasar con el usuario? Va a pasar a ser administrador, ¿sí? Entonces, se le da de alta. Acá lo que podríamos hacer para hacerlo más prolijo, podríamos poner
usuario común. O sea, se le da de alta, usuario de alta, no, usuario común. Vamos a ponerlo así. Administrador, o sea, sí, no, lo vamos a poner como usuario de alta, ¿sí? Si se lo traigo de permisos, es administrador, ¿sí? En el caso de que, no, primero debería ser usuario común, cuando se le da de alta. Después, si se le otorga permisos al usuario común, lo que va a pasar es que se convierta en administrador, y en el caso que no, va a quedar como un usuario regular, ¿sí? Pero ambos usuarios van a tener la particularidad de que en cualquier momento podemos darlo de baja, ¿sí? Entonces, podemos decir que el último estado va a ser usuario o baja de usuario. Entonces, podemos decir que tanto el administrador como el usuario común, a través de una acción que va a estar representada en nuestro diagrama de actividad también, dar de baja. Entonces, dar de baja acá, dar de baja acá, ¿sí? Y esto haría que ahí termine el ciclo de vida de mi objeto. Entonces de acá finalizaría. Sí, entonces fíjense que mi objeto usuario va a pasar por diferentes estados. Primero va a estar dado de alta, ¿sí? Luego, cuando esté de alta le podemos asignar un rol. ¿Sí? Le vamos a asignar el rol de usuario común. Una vez que le asignamos el rol de usuario común, le podemos otorgar permisos de administración y va a pasar a ser administrador. Y si no, se queda como usuario común. Después, ¿qué va a pasar? Si yo al administrador o al usuario común lo puedo dar de baja, ¿sí? Va a pasar a estado de baja. Si le vamos a poner bajo, porque si no. Va a pasar a un estado en el cual va a estar dado de baja, ¿sí? Y ahí finalizaría nuestro diagrama de estado. No sé si quedó medianamente claro. Lo copiamos. Sí, profe. Entonces fíjense que hay una forma de reconocerlo. Uy. Se lo voy a tener que... Pero bueno, sí. Es a través del uso, ¿sí? De, o conociendo el modelo de clases, por ejemplo, o el modelo de datos que vamos a tener en nuestra base de datos. Acabo de copiarlo con imprimir pantalla. Que me lo pego como... A ver, copy to clipboard. A través de los datos que vamos a tener dentro de nuestro modelo de datos, ¿sí? Entonces, de esa forma podemos diagramar el estado de cada uno de los objetos, ¿sí? Que se van a instanciar con las clases que definamos, ¿sí? En nuestro diagrama de clases. Bueno, ahí dejamos el ejemplo para que les quede. Bien, entonces, con lo que venimos viendo, un diagrama de actividad, ¿sí? Que básicamente lo que me va a permitir es describir una actividad que se va a
se va a dar en relación a mis componentes que yo tenga propios dentro de mi proyecto, ¿sí? Cada actividad va a tener que estar descripta por un verbo en infinitivo, ¿sí? Y básicamente me va a describir de qué forma, ¿sí?, se van suscitando las acciones y cómo va comportándose el sistema que yo voy desarrollando. Después vamos a tener los diagramas de estados que me van a permitir describir por qué estados puede llegar a pasar un objeto, ¿sí?, y qué acciones o eventos van a disparar esos cambios de estados, ¿sí? Eso es importante. Recuerden que para definir lo que son las transiciones, debería definir qué hace que transicione de un estado al otro el objeto, ¿sí? En ese caso, entonces esto es netamente el comportamiento que va a tener un objeto al cambiar de estado, y lo otro es netamente el comportamiento que va a tener, ¿sí?, o sea, el comportamiento que va a tener nuestros componentes al momento de realizar diferentes actividades sobre él, ¿sí? Bien. Ahora lo que nos queda es algo que seguramente deben haber visto, o quizás no, pero la mayoría de las veces se utiliza bastante para describir la comunicación que va a existir tanto entre frontend como en backend, ¿sí?, y qué mensajes interactúan entre ambos, ¿sí? Básicamente el diagrama de secuencia lo que me va a describir es los objetos que van a interactuar dentro de mi aplicación, ¿sí?, y qué mensajes van a intercambiar entre ellos, ¿sí?, ya sean de respuestas o ya sean de requerimientos, ¿sí?, o de requests. En este caso, entonces, un diagrama de interacción básicamente va a ser, de secuencia, básicamente va a ser de qué manera interactúan los diferentes objetos y qué mensajes se envían entre ellos, ¿sí? Generalmente un objeto se va a representar de esta manera, con un cuadrado, ¿sí?, y una línea punteada. La línea punteada básicamente va a definir el tiempo de vida que va a tener el objeto en ese momento, ¿sí? Y sobre esta línea, o sobre esta línea de vida, vamos a ir colocando los mensajes o las interacciones que va a ir teniendo con otros objetos, ¿sí? Si lo ven acá más arriba, van a ver que no van a encontrar un solo objeto, sino varios, ¿sí? Y algo muy importante que cabe destacar es que todo lo que es interacción y... no es compartición, perdón. Interacción y envío de mensajes entre diferentes objetos se da a través del tiempo, ¿sí? O sea, cómo va de alguna forma viajando ese mensaje hasta que llega al punto que nosotros querramos y cómo al llegar a ese punto vuelve y llega hacia el objeto que nosotros estábamos, hacia el objeto en el cual estaba solicitando ese mensaje en primera instancia, ¿sí? Entonces, algo muy importante es que generalmente los diagramas de secuencia están interpretados en relación al tiempo y a la comunicación de los mensajes entre objetos, ¿sí? Dentro de lo que son el ciclo de vida de un objeto, o la línea de vida de un objeto, vamos a encontrar lo que se denomina foco central. El foco central, básicamente, ¿sí?, es el tiempo en el cual el objeto le va a llevar, ¿sí?, realizar algún tipo de trabajo cuando se comunique con otro, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que esta va a ser la duración en tiempo estimado que le va a demorar en realizar o en enviar o en recibir algún tipo de mensaje en particular. Puede haber un foco general o puede haber varios focos chicos dentro de la misma línea de vida del objeto, ¿sí?
Ahí lo vamos a ver en el ejemplo para que les quede un poco más claro. Y después tenemos lo que es el mensaje, que básicamente el mensaje es lo que se está enviando, ¿sí? Desde un objeto a otro. Fíjense acá ya podemos ver la forma en la cual podemos establecer el envío de mensaje de un objeto a un objeto 2, ¿sí? Y de qué manera, ¿sí? Está representado a través de, perdón, a través del foco central, ¿sí? Que tenemos en la línea de vida de este objeto, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Puede ser que el objeto envíe un mensaje y no necesite obtener una respuesta, pero en el caso que lo obtenga, se devuelve y se indica con una línea punteada, ¿sí? En la cual, si se envía un mensaje, vamos a tener una respuesta a ese mensaje, ¿sí? Generalmente cuando se comunica el frontend con el backend, lo más probable es que el front pida algo y el backend le responda, ¿sí? Generalmente la flecha se coloca discontinua, ¿sí? Y los mensajes no. Los mensajes generalmente son continuos en el diseño de la flecha. Bien, ¿qué va a pasar? Un segundo, voy a tomar agüita, se está secando la boca. Ahí vengo.
Seguimos. Bien. Otra cosa que puede pasar es que en el momento en el cual se estén intercambiando mensajes los diferentes objetos, ¿sí? Se esté dando esta secuencia, pueden existir momentos en los cuales se creen objetos transitorios, ¿sí? Que no necesariamente estuvieron desde el principio de la secuencia, sino que pueden ocurrir más adelante en el desarrollo de toda la secuencia, ¿no? Por ejemplo, que se imprimiese o se generase algún tipo de PDF en nuestra aplicación, ese sería un objeto temporal, ¿sí? O un comprobante, por ejemplo. Entonces, se crea el comprobante, se envía la información del comprobante y después se destruye. No queda registro del comprobante en ningún lugar, sino que básicamente es un objeto creado en la secuencia y muere directamente en esa secuencia. No tiene ninguna persistencia ni nada, ¿sí? En este caso pueden quedar permanentes los objetos, ¿sí? Pero lo más común es que generalmente se creen y se destruyan. Entonces, el diagrama de secuencia lo que me va a permitir de alguna forma, ¿sí? Es diagramar, como la palabra lo dice, una secuencia entre varios objetos, de qué forma esos objetos interactúan a través de mensajes, ¿sí? Cuál es la duración en el tiempo que van a tener esos mensajes, y de alguna forma si en la interacción propia se generan otros objetos, ¿sí? Propios y que se destruyen en la misma secuencia. ¿Sí? ¿Dudas? No, profe. Los estoy durmiendo. Ya terminamos, Bien, un ejemplo de diagrama de secuencia puede ser este. ¿Sí? Fíjense, tenemos diferentes objetos, o diferentes actores que pueden interactuar. Tenemos el usuario, la interfaz del usuario, el gestor de usuario, el gestor de servicios, un gateway de pago y la base de datos. Entonces, el usuario le manda un mensaje a la interfaz. Este debería ser el frontend. Y supongamos que el gestor de usuarios es backend. Entonces le manda al usuario la autenticación, un mensaje de autenticación. La interfaz lo que hace básicamente es validar con el backend de que la autentificación sea correcta. En caso de que sea OK, devuelve el mensaje OK, ¿sí? Y ahí quedaría. Este es el primer mensaje que el usuario puede llegar a utilizar, ¿sí? Después, otro mensaje que puede llegar a enviar es el de contactar servicio, ¿sí? Puedo contratar el servicio, enviar el número del servicio, ¿sí? Después, en vez de pegarle la interfaz, en vez de pegarle el backend de gestor de usuarios, le va a pegar a la de gestor de servicios, ¿sí? Entonces, le va a devolver la solicitud del pago, ¿sí? Y después le va a solicitar el pago del usuario. Después, si el usuario, el objeto usuario, quiere hacer un pago, lo que va a pasar es que al momento de hacer el pago se comunique con la pasarela de pago, que es el gateway de pago. El gateway de pago le va a indicar de que todo está bien al gestor de servicios, y una vez que el gestor de servicios vea que está todo bien, le va a indicar a la interfaz que está recibido y después le va a indicar al usuario que se recibió bien el pago, ¿sí? Entonces fíjense que todos estos mensajes o estos mensajes son los que se envían de objeto a objeto y van de alguna forma escalando entre cada uno de ellos, ¿sí? Y cada uno, obviamente, al recibir el mensaje, va a responder de diferente forma, ¿sí? Después, bueno, tenemos acá me olvidé. Recibido. Una vez que está recibido, va a crear un servicio en la base de datos, en el caso que requiera. ¿Sí? Bueno, acá le faltó el tema del tiempo. No está. ¿Sí? Entonces, básicamente, un diagrama de secuencia nos indica, ¿sí?, de qué forma hay interacción entre diferentes objetos, ¿sí?, qué mensajes se envían entre cada uno de ellos
y de qué manera van interactuando conforme el tiempo va pasando. ¿Sí? ¿Dudas? No, profe. No, profe. Bien. Bueno, lo que vamos a hacer, básicamente, la clase que viene para que se vayan preparando y vayan repasando. Lo que vamos a tener acá en el práctico, hicimos la clase pasada, que teníamos diagrama de clase, componentes y despliegue. Deberíamos ya comenzar a armar lo que son los diagramas de actividades, de estados, en el caso de que haya que escribir estados, y diagramas de secuencia. ¿Sí? Fíjense que como diagrama de estado podemos tener los libros, ¿sí? Podemos tener los autores y podemos tener los usuarios de la aplicación, ¿sí? Entonces pueden esos ir variando en diferentes estados. El préstamo también puede ser un objeto. Entonces, al préstamo, fíjense que puede variar por diferentes estados, ¿sí? Después, diagrama de actividades pueden describir de qué forma se realizan los préstamos, ¿sí? De qué forma se procede al momento de que el préstamo tenga retraso o no, ¿sí? De que tenga más de 3 libros o no, y demás. Y en el tema de diagrama de secuencia, cómo se va a comunicar la aplicación, ¿sí? Con el backend, y de qué forma va a responder ese backend a todo lo que es la parte del frontend, ¿sí? Entonces, para la clase que viene, lo que van a hacer es repasar estos 3 diagramas que vimos ahora, ¿sí? Para que lo puedan aplicar y de alguna forma entender de qué manera diseñar todo lo que es la parte de comportamiento de su sistema, ¿sí? ¿Dudas? No, profe, ya cuando lo hagamos, calculo que vamos a salir. Bien, lo que voy a hacer ahora es, les voy a pasar lo que vimos hoy. Dato importante, interesante, vayan también armando los diagramas de estructura que ya vimos para el sistema, ¿sí? Que van a presentar como proyecto final, más allá de los prácticos que venimos haciendo, porque va a ser la próxima entrega, ¿sí? La próxima entrega en la parte de diseño van a ser todo lo que es la parte de diagramas estructurados, ¿sí? Diagramas de estructuras, y ya para la otra entrega vendrán los de comportamiento, ¿sí? Entonces vayan, si quiere, avanzando en eso y teniéndolos listos, hacia el momento de la entrega ya lo tienen disponible. Export. Y exportamos. PNG o SVG. Ah, no, se los guardo en SVG y después ábranlo con el navegador. Se va mucho mejor. ¿Dudas? ¿Cómo vienen para esta noche? Solo uno me presentó y son 3 grupos. 4. Ya estamos, profe, falta pasar. Y me faltaba lo que yo le dije y aparte de los módulos. Buenísimo. ¿El resto? No sabe, no contesta. Mire que después se les va a venir todo encima si no los van presentando. Yo vengo muy atrasado, profe, pero esta semana me voy a tratar de poner al día. Sí, porque después al momento de entregar todo, imagínate, Mauri, que vas a tener que hacer todo en poco tiempo. Entonces Sí. si lo vas haciendo a poco, después al final no va a resultar en algo tan pesado, ¿no? No, voy a tratar de ponerme el día esta semana, este fin de semana. Buenísimo.
Así que para el martes ya más o menos tener algo para Ok, presentar. Bien. genial. Profe, ¿me puede dar un Eh, ejemplo de los módulos? Entonces, se los paso, chicos. ¿Cómo? ¿Puede dar un ejemplo de los módulos? ¿Qué módulos? Fue cuando análisis, me preguntan, parte dice, ¿Soy yo el que lo escucha entrecortado o todos? no, capaz que todo medio y medio, lo di claro. Hace de eso el cuchipar. Sí, justo te estaba por decir eso. Yo lo escucho bien, profe. El que lo escuchaba cortado por ahí era usted. Ah, entonces debo Es que me ser. falta la parte, me falta el último punto que dice describir, descripción de los módulos a desarrollar. Y eso depende de ustedes. O sea, un ejemplo de módulo sería si tiene login, entonces el módulo de login. Si Claro, por eso, o sea, tiene. nosotros lo hicimos con, tiene 3 partes, el despliegue, tiene un login y tiene una parte de preguntas, como eso, así. Solo login y preguntas, nada más. Ah, bueno, y de ahí le tiene el login, después frecuente, y de ahí tiene las otras partes de la app. Bueno, todas esas partes son componentes. Ah, perfecto. Si va a tener un listado, eso es un componente. Si va a tener un alta de algo, es un componente. Básicamente vas dividiendo en partes el sistema y cada una de las partes es un componente diferente, ¿no? Y esos componentes después son los que vas a armar en el diagrama de componentes. Bien. Ahí les paso. No, no pasó en ese ejemplo. No. Se les paso así, piado. Bueno. Por mi lado ya estaríamos, ¿sí? Si quieren usar esta media hora para terminar la entrega de esta noche, no hay problema. El resto, si está demorado, lo que vamos a hacer es cambiar la fecha de entrega, lo vamos a poner para el domingo, ¿les parece? O sea que tengan un tiempo más. Y ya habilitaría o dejaría dado de alta lo que es la tercera entrega, que es la etapa de diseño, ¿sí? Para que vayan avanzando y vayan entregándolas. Análisis de los requerimientos, estado para hoy. Espero un cachillo, ahí la cambio. Bien, lo vamos a dejar entonces para el 31 como última fecha. Así ¿De cuáles está cambiando, profe? Pero de la segunda. Ya hay uno entregado, creo que ustedes lo entregaron, ¿no? A ver. Sí, ustedes tienen entregada la parte del análisis. Hasta el domingo tienen 3 días más y ya de ahí ya cerramos la fecha. Y lo que es la parte de análisis, ¿sí? Lo que es la parte de diseño, por lo menos la primera etapa, vamos a ver de acá al 6 al 7, ¿les parece? Ahí ya la creo. Tienen un poquito más de 10 días. Así. Sería diseño estructurado. Realizar diagramas de clases. Diagramas componentes. No sé si habíamos visto otro, no, son 3 minutos. Componentes.
componentes, despliegue y ese le vamos a poner fecha el 6-7 de noviembre. 23:59. Ahí está. Un cachito de noviembre 23:59. Ahí estamos. ¿Les parece entonces que la próxima entrega de la primera etapa del diseño la hagamos el 7 de noviembre? ¿Van a llegar? Son los 3 primeros diagramas, los estructurados. Sí, esa parte creo que es más fácil, profe, porque ya teniendo todo, simplemente pasar los diagramas, Sí, con yo. es armar los diagramas. ¿El resto? ¿Sí? Bueno. Carlos, Mauri. Sí, profe, para mí. Ok. Sería, profe, el de despliegue, el de actividad y el... No, despliegue componentes y clases. Ah, está. Lo que son diseño estructurado. El de actividad no va. No, ese es comportamiento. No iría. Perfecto. Bien, ahí quedó armada la actividad. ¿Sí? Bueno, entonces cualquier duda, cualquier cosa que necesiten me van consultando. Lo que vamos a ver el martes es parte de práctica, ¿sí? De todos estos diseños que vimos de diagramas de comportamiento. Vamos a seguir con el tema de la biblioteca, pero le vamos a anexar, ¿sí?, algunas otras cuestiones funcionales para que quede un poquito más completo los diagramas, ¿sí? Si no hay duda. No. Ya les pasé lo que vimos hoy y con eso creo que ya cerraríamos. Bueno, buen fin de semana a todos. Nos estaremos viendo el día martes y bueno, que descansen y que les vaya bien con el calor. Cualquier duda, como siempre, consúltenme, no hay ningún problema. Y postúlense a eso que les pasé de Tsoft, que están buscando recursos acá. Los que no se animen, háganlo, ¿sí? Y los que necesiten por ahí consejo o algo para armar CV, o en el tema de las entrevistas me consultan, no hay ningún problema, o les consultan a sus compañeros que ya algunos que ya aplicaron en varias entrevistas y demás y no tuvieron inconvenientes, ¿sí? Pero anímense que es lo importante, tomar el primer impulso y el primer envión para animarse. Y los que están trabajando en fábricas pueden tomar la opción de migrar a las empresas de desarrollo. No me contesta, Carlos. Ah, sí, sí, lo estoy pensando, profe. ¿Lo estáis pensando mucho? Oh, Hoy, sí, hoy, me, cambiamos. hoy me llegaron, bueno, corto espera en la transmisión de la grabación. Stop record. Yes.